¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy, en un mano a mano increíble, tendremos a un venezolano que ha sabido dejar el nombre de su país muy en alto en el fútbol panameño. Llegó como auxiliar técnico al Costa del Este Fútbol Club. Meses después se convirtió en su director técnico, logrando el ascenso a la primera división, y esa misma temporada lo llevó a la gran final. Cualquiera que juegue en un equipo dirigido técnicamente por él lo hará con el cuchillo entre los dientes. Señoras y señores, con nosotros el profesor Ángel Sánchez. Emilio, gusto saludarte. Bueno, espero estar a la altura de esa introducción que me estás poniendo, pero contento de estar aquí hablando un rato contigo de fútbol. No, el gusto es mío, Ángel. Gracias bueno, por brindarnos estos minutos de tu tiempo, que sabemos que son valiosos. ¿Estás en España? ¿En qué parte, en qué ciudad estás? Y bueno, ¿cómo te encuentras con esta cuarentena del COVID-19 que estamos viendo en todo el mundo? A ver, estoy ahorita en Madrid con mi familia. Ya tengo un año aquí en Madrid. He podido aprovechar el tiempo, la verdad es que he podido aprovechar el tiempo muchísimo, bueno, haciendo curso con la Federación Madrileña de Fútbol. Estoy haciendo un curso táctico, pura táctica, en una universidad. Acabo de terminar un diplomado de la FIFA en medicina del fútbol. Mm, A ver, eso es aprovechando el tiempo ahorita con el tema del coronavirus. He hecho, quería como que salir de mi zona cómoda y meterme un poquito en conocimiento nuevo, en cosas que no domino tanto. Porque bueno, entiendo que hay que ser integral, ¿no? Como entrenador tenemos que ser gerentes y tenemos que saber un poquito de todo. Y estoy orientado ahorita en ayudar al jugador, en protegerlo, en cuidarlo y en, bueno, buscar transmitir esas ideas en las charlas, en los entrenamientos en la semana, ¿no? El curso este de medicina deportiva, este diplomado en medicina deportiva, bueno, tiene un enfoque y una metodología muy científica, pero bueno, siempre se aprende mucho y espero poder llevar eso a la práctica con mis próximos equipos. Uno de los errores, ahorita que lo dices, que cometen muchos directores técnicos que triunfan en un momento determinado y no se siguen preparando y no se siguen actualizando y no siguen pues refrescando ese conocimiento, porque el fútbol evoluciona y evoluciona rápidamente, no es solamente año con año o el mundial pasado, cada 4 años, no, o sea, el fútbol evoluciona constantemente y eso es clave, ¿no? Un director técnico que quiere seguir logrando cosas importantes como tú lo lograste en su momento hace un corto periodo de tiempo, ¿no? En el fútbol panameño. Pero bueno, ¿qué tal si hablamos un poquito de cómo fueron tus inicios en el fútbol, ¿no? En la dirección técnica, bueno, vaya que ha dado resultados y siempre hay un comienzo, ¿no? Importante y que es lo más, que es fundamental, si se puede decir así, en un entrenador, ¿no? El momento que tomas la decisión de que tú dices, puedo ser director técnico y no uno más del montón. Mira, a mí la verdad es que siempre me gustó el tema de trabajar en equipo, de dirigir grupos, de expresarme en público, de manejar emociones, siempre me gustó. Yo recuerdo, claro, aprovechando lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que el fútbol cambia, está cambiando a una velocidad tremenda y hay que mantenerse actualizado continuamente. En mi época no nos dejaban tomar agua en los entrenamientos. En mi época tomar agua era signo de debilidad, de poca resistencia. Y ahora obviamente pues, está demostrado que la hidratación es importante. Así que así de rápido cambia el fútbol. Yo empecé con empecé, una de mis primeras experiencias, o mi primera experiencia fue ayudando a un entrenador para unas selecciones que se hicieron en Caracas para jugar un torneo internacional en Orlando. Yo tenía 17 años y bueno, la verdad es que ayudaba cargando agua, ayudando a los muchachos con el calentamiento. Eran unas categorías sub 12, sub 14. Y bueno, ese torneo se jugaba, era la Orlando Cup, ese torneo antes que explotara el boom de lo que hizo Disney en el complejo de ESPN que construyeron allí en Orlando. Se llamaba Orlando Cup y bueno, mi hermano jugaba en una de las selecciones y yo estuve ayudando, fuimos varios Semanas Santas consecutivas. Y bueno, me encantó, yo todavía jugaba fútbol, en ese momento era categoría juvenil, que viene siendo sub-20 ahora.
pero me gustaba muchísimo. Siempre intenté tener un rol protagónico en los equipos en los que estaba, eh, como amigo, como estar atento a los detalles. En alguna ocasión tuve la fortuna de ser capitán de algún equipo, y cuando no era capitán, pues igualito ponía mi grano de arena, mi liderazgo, y ahí fue que vi que me gustaba ser entrenador. Luego me alejé un poquito del tema de entrenar, pero un gran amigo que tú conoces, se llama Luigi Celli, que conoces porque, Claro que sí, bueno, me dirigió. te dirigió también a ti. Sí. Me ayudó muchísimo y fue como una persona que me jaló, que siempre me dijo, ven, vamos a darle. Entonces a partir de allí pues me empecé a formar, yo hice los cursos con la Federación Venezolana, pero sentía que el contenido no era eh, tan potente como lo que yo pretendía. Entonces, bueno, cuando terminé los cursos con la Federación, decidí empezar a estudiar con la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, ATFA. Ahí haces primero un curso como instructor de fútbol infantil, y luego haces un segundo año, que es la carrera como director técnico para trabajar a nivel profesional o para trabajar con adultos. Bueno, después de eso también yo tengo la licencia nivel A en la Federación Panameña de Fútbol, que fue una licencia que homologué allí. He hecho, tuve la fortuna de hacer un curso de la metodología del Celta de Vigo cuando estuve trabajando con ellos allí en el año 2015. Y he seguido. Me ofrecen un curso gratuito de piano, que no sé tocar piano, y lo hago. Y me ofrecen un curso de albañilería y lo hago. O sea, yo creo que hay que ser integral, hay que saber Claro. especializarse, pero también hay que ser integral y mantenerse actualizado en la formación. Ángel, esto va a ser algo, pues, una anécdota ahí que tenemos en común. Cuando te toca dirigir al Santo Tomás de Villanueva, que fue una temporada bastante, eh, ¿cómo lo diríamos? Trompicada al final, ¿no? Con todas las cosas que sucedieron allá. Eh, pero bueno, fue una oportunidad bonita. Antes habíamos coincidido, creo que 2 años antes, en tercera división en Santa Fe, que fuiste precisamente asistente técnico de Luis Cheli allá en el fútbol venezolano. Y luego, bueno, me hablas, me escribes o me llamaste, no recuerdo, vente para al Santo Tomás de Villanueva y tú no sabías que yo estudiaba ahí en el Santo Tomás de Villanueva o me había graduado ahí en el Santo Tomás de Villanueva. Entonces, bueno, tuvimos esa coincidencia nuevamente en el fútbol. No, obviamente no era fútbol profesional, pero bueno, eso me dejó bastante aprendizaje y te terminé de conocer como director técnico, ¿no? Lo dije en el preámbulo que hicimos a la entrevista, tus equipos siempre son verticales, se defienden muy bien y cuchillo entre los dientes. Esa es una frase que nunca se me va a olvidar, ¿no? Que siempre era reiterativo con ella, siempre era repetitivo con eso, cuchillo entre los dientes, cada partido es una final. Bueno, al final, por cosas que se nos escapan de las manos, nosotros no pudimos coronarnos campeones o no nos dejaron coronarnos campeones, que Estuvimos cerca. estuvimos cerca. Para mí somos campeones y para los que formamos parte de ese equipo, que no era un equipo, para mí era una selección, ¿no? Porque habían jugadores que no eran del Santo Tomás de Villanueva, del colegio, evidentemente, y bueno, fuiste como armando un equipo bastante interesante. ¿Te gusta armar los equipos? ¿Cómo los armas? Porque hay diferentes técnicos que lo arman pues, de arriba abajo, de abajo arriba, o partiendo del centro del campo. ¿Cómo te gusta armar los equipos a ti? Mira, primero, yo he tenido la fortuna de que en algún momento no me dedicaba exclusivamente a trabajar viviendo del fútbol. Yo en ese momento pues tenía mi trabajo en una empresa familiar y aparte lo hacía en plan hobby, en plan vocacional, porque me encanta y amo trabajar como entrenador. Trabajaba en fútbol en Venezuela, pero era adicional, era un complemento a lo que hacía. Eso me permitió y eso me ha permitido trabajar no he tenido la fortuna de llevar tantos grupos de trabajo. Es decir, yo he podido escoger los proyectos con los que he querido trabajar. Y entonces me acuerdo muy bien de los equipos con los que he trabajado, de los chicos cuando son niños, de los jugadores, de los juveniles con los que he trabajado. Y ese equipo de Villanueva le guardo muchísimo cariño porque la verdad es que éramos una piña, éramos
un grupo de trabajo, buen ambiente, gente buena, gente que quería ganar. Yo le doy mucha confianza y respeto mucho al jugador. Evidentemente, pues yo amo y adoro jugar 4-3-3. Eh, Me encanta ahorita la variante del 4-2-3-1. Según los jugadores que tengan, juego 4-4-2, ya sea con rombo o con un doble pivote, si tengo unos extremos que sean rápidos. Pero bueno, la verdad es que yo no consigo el fútbol, yo no sé jugar a especular, o sea, mi esencia no es especular. Mi esencia es salir a buscar al rival, salir a dominar los partidos, ser ofensivo y tratar bien la pelota. A veces hay equipos y hay jugadores que tienen más herramientas para tratar bien la pelota y hay equipos que tienen que ser más directos, ¿no? Bueno, me voy de Venezuela a Panamá, bueno, por la situación de Venezuela primero. Mi esposa y yo estábamos, pues planificamos tener un segundo hijo y las condiciones en Venezuela ya estaban complicadas. Entonces, bueno, en Panamá tiene muchas similitudes con Venezuela, es un país latinoamericano y, bueno, habíamos visto que de repente podíamos mantener más contacto todavía con Venezuela, estábamos cerca. Yo aparte tenía el proyecto desde hace años, había planificado el proyecto de abrir una escuela de fútbol propia, que era Trevor. uno de mis sueños, correcto, era uno de mis sueños. Y bueno, Panamá creía yo en ese momento que me ayudaba bastante para eso, ¿no? Igualito yo después llegué a Panamá y me costó conseguir trabajo, me costó conseguir para iniciar mi proyecto. Trabajaba los sábados, el primer trabajo que me salió fue haciendo unos tryouts para el Empoli, para enviar jugadores de Panamá a Italia. Ya eso lo había hecho en Venezuela, pero luego estuve un tiempo sin trabajar y me salió un trabajo los sábados por la mañana cobrando $20 por jornada. O sea, que no todas las historias son color de rosa, ni Claro. tan bonitas ni tan fáciles, ¿no? Luego empecé en Panamá, se abrió la oportunidad, después de algunos trabajos, pero se abrió la oportunidad de Costa del Este. Y bueno, ahí es que caemos en el punto que te estaba contando, ¿Cómo de entras a cómo. Costa del Este? ¿Un contacto? ¿Viste el equipo y te acercaste? ¿Cómo fue la conexión? No, yo trabajaba como director deportivo en un club de fútbol, en un área popular, una barriada con muchos jugadores, con mucha gente. Los dueños de ese club compran Costa del Este. Ok. Entonces, luego de la compra, yo me incorporo al club 6 meses después de esa compra. O sea, yo estaba trabajando como director deportivo de ese centro que ellos tenían, de ese club que ellos tenían, pero era un club amateur y un club con una orientación mucho más social, bueno, de ayudar, de dar oportunidades a niños, y los jóvenes del sector. Ok, entonces llegaste a Costa del Este. Tu primera temporada es como asistente técnico cuando el equipo estaba en el ascenso, en la segunda división. ¿Quién Correcto. era el entrenador? ¿Quién era el director técnico de ese equipo? El entrenador en ese momento era Fran Perlo. Ok. Entonces, bueno, tú entras como asistente técnico de él y ¿cómo les va? ¿Quedan campeones? No, esa temporada quedamos eliminados en semifinales. El equipo jugó la superfinal y no logró ascender. Bueno, yo estuve trabajando ese semestre, pero había decidido, al terminar ese semestre, yo puse mi renuncia, yo había decidido no, pues, buscar un proyecto para mí como entrenador, no seguir trabajando como asistente. Yo renuncio al club en ese momento. El club tiene una posibilidad de comprar un cupo en primera división, esa posibilidad no se da. El club termina relaciones con Perlo, empezó a buscar técnico nuevamente y me contactaron unas semanas luego bueno, para ofrecerme si yo estaba dispuesto a ser el entrenador para ese nuevo proyecto, un proyecto marcado, muy claro y no se me va a olvidar nunca. Me, me pedían juventud, promover juventud y bueno, en unos términos muy austeros, con poco presupuesto y muy limitados, pero bueno, me hablaron muy claro desde el principio, ¿no? Que era lo que me estaban pidiendo, si yo Claro. aceptaba dirigir Costa del Este a partir de ese próximo semestre.
¿Cómo les va esa temporada que tomas tú las riendas del equipo? ¿Pudiste armar tu equipo, bueno, con base obviamente en la austeridad y en los jugadores jóvenes? Pero ¿cómo les va? ¿Con qué grupo te encontraste? ¿Y cómo le entraste obviamente algunos ya te conocían, ¿no? Porque venías de trabajar en el proceso anterior, pero los que no, ¿cómo los convenciste? ¿Cómo les entraste sabiendo que, bueno, que eres un entrenador que viene de afuera, con otra ideología? Bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo te recibió el grupo? Mira, la verdad es que hubieron muchos cambios. Habían buenos jugadores en el equipo, pero muchos jugadores salieron. Algunos jugadores salieron de préstamo, de prueba a Perú. Algunos otros jugadores salieron a jugar primera división en Panamá. Entonces yo me quedé sin una base importante. Logramos traer jugadores de Panamá, obviamente, bueno, que estaban disponibles a bajo precio, pero tipos que yo sabía que íbamos, o sea, que eran talentos que nos iban a ayudar muchísimo. El jugador de fútbol es celoso por naturaleza, ¿no? Y bueno, todos nos resistimos un poquito al cambio. El jugador al principio pues te evalúa, te mide, está muy pendiente de cada pequeño detalle que hagas o que dejes de hacer. Pero bueno, con el tiempo, si tú eres trabajador y hablas con propiedad y eres sincero con el futbolista baja la guardia y empieza a entender, ¿no? Empieza a entender. El torneo empezamos con victoria, luego tuvimos unas complicaciones, hubo como un brote de conjuntivitis hemorrágica, se me fueron enfermando uno, otro, 3, 4 jugadores, total tuvimos, no sé, casi media plantilla, más de media plantilla, de hecho, con este brote en algún momento. Y nos tocó jugar un partido durísimo en el interior del país. Tuvimos que agarrar autobús, viajar 6, 7 horas. Ganamos 1-0 y ese fue un punto de inflexión. A partir de ahí el equipo se convirtió en un equipo que empezó a creer en sus posibilidades y nosotros esa primera temporada que yo dije, quedamos campeones. O sea, esa misma primera temporada quedamos campeones del torneo. En Panamá hay 2 torneos, o sea, es por semestre, torneo de apertura y clausura. Ok, ese es el torneo de apertura. Lo llamaban al revés antes, en realidad ese Claro. era clausura y el que ascendimos era la apertura. Ok, Ya modificaron eso. viene entonces el siguiente torneo y bueno, te dan la posibilidad, me imagino yo, en la segunda temporada de poder reforzar al equipo, ¿no? O te soltaron un poquito más de Sí, plata o te sí. siguieron recortando el presupuesto. ¿Cómo fue el asunto? ¿Pudiste armar tu cuerpo técnico, o sea, a tu antojo, si se puede decir así? ¿O cómo fue el asunto? Sí, a ver, yo creo que las expectativas estaban, antes que yo agarrara el equipo, había mucha ilusión por ascender, muchísima ilusión. Al jugar la superfinal y perderla, en el proceso de perderlo, pues decayó anímicamente todo, ¿no? Y bueno, me tocó a mí agarrar esa papa caliente, por así decirlo, como te digo, en las premisas de austeridad y juventud, como para ver qué pasaba. Y al ver de que logramos sacar adelante el proyecto y que los jugadores rindieron muy bien, muy por encima de lo esperado, y quedamos campeones para el segundo torneo, pues la directiva, yo de hecho trabajaba sin asistente ese primer torneo, el segundo torneo logré traerme a Luigi Celli a trabajar conmigo. Nos reforzamos con jugadores importantes de primera división, porque bueno, la meta estaba muy clara, ¿no? Si habíamos trabajado con las uñas, habíamos logrado quedar campeones, el ascenso era cuestión de intentarlo una vez más y de no bajar la guardia porque iba a llegar en algún momento. Entonces sí, llegaron refuerzos importantes y ese segundo torneo, si bien había más expectativa y había más responsabilidad, los números fueron indiscutibles. Ese segundo torneo perdimos un solo partido, eh, promedio de goles altísimo, muy poquitos goles recibidos. O sea, no fue fácil porque el ascenso en Panamá es complicado, hay un nivel muy parejo, pero el Se segundo asciende torneo uno, se ¿no? vio Nada que ya más. había, sí, perdimos un solo partido No, en el digo segundo torneo. que asciende un solo equipo. O sea, es tan complejo el ascenso Sí, y sí, tan parejo, tan complicado, tan cerrado,
que pues haciendo un solo equipo, ¿no? Un solo equipo, así es. Y ustedes, bueno, consiguieron ese doblete, por así decirlo, ¿no? O quedar campeones en los dos torneos, y por ello, pues no hubo final absoluta y ascendieron a primera división, ¿es así? Primera vez que ocurre en Panamá. En Panamá siempre el equipo que ascendía era pues, un equipo que ganaba la superfinal. En este caso no hubo superfinal y bueno, ascendimos de forma directa, que también es un orgullo porque bueno, es una manera de que esos jugadores entraran y escribieran historia en el fútbol panameño, ¿no? Y se comienza a escribir la historia realmente, ¿no? Ahí de tu legado en el fútbol panameño y en Costa del Este precisamente. ¿Cómo se comporta? O sea, porque digo, esto es un tema que aqueja a todo el fútbol. Va a sonar duro, pero no es un fútbol tercermundista, pero es un fútbol en desarrollo, el venezolano, el fútbol boliviano, el fútbol panameño, el centroamericano en general, hasta Costa Rica, diría yo. Muchos, mucha directiva, muchos directivos, sí, de ascender, pues todo el mundo quiere ascender, todo el mundo quiere ser campeón, pero no todos están preparados para ello, ¿no? Así es. ¿Cómo se comportó la directiva? ¿Estaba la directiva y estaba el equipo realmente preparado para afrontar la primera división de Panamá? Miras, sí, el club tiene ambiciones muy grandes en ese sentido, ¿no? El club sueña con estar en Conca Champions, con ser referente, con vender jugadores. El problema que tenemos en muchas partes de Latinoamérica es estructural, es estructura. En Panamá es muy complicado conseguir lugares para entrenar, hay pocos estadios para jugar fútbol, hay pocos estadios bien acondicionados para jugar fútbol. Y bueno, es una realidad de la que nosotros no escapábamos, ¿no? Pero yo siento, evidentemente, la diferencia entre primera y segunda división es la calidad del jugador y que, bueno, nosotros pasamos de ser un equipo dominante en segunda división a, bueno, a tener que adaptarnos a primera y a no ser los claros favoritos, sino a remar en contra, a ver cada jornada como una final y a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Mi expectativa era pelear por la permanencia, Consolidarte en meternos primera. en, sí, consolidar en primera porque, bueno, sabía el esfuerzo que había hecho la directiva y lo que implicaba. En Panamá no existes prácticamente si estás en segunda división, no tienes ningún tipo de cobertura y es muy difícil vender jugadores, mover jugadores. El futbolista panameño es un futbolista talentoso, lo que le falta son procesos formativos previos, entendimiento de áreas un poquito más tácticas, pero el futbolista panameño es un futbolista talentoso por naturaleza, Eso tiene te iba a buena técnica. preguntar. El perfil del futbolista panameño para muchos puede ser desconocido, con excepción de los jugadores pues, de renombre, ¿no? Que tiene la selección, pero muy distinto es, y sobre todo en Panamá, igual en Venezuela, está muy marcada la diferencia del jugador que juega en la liga local con el jugador que se viste con la casaca de la selección, porque por lo general juega afuera. Obviamente hay jugadores que podemos identificarlos a simple vista, ¿no? Que son panameños y cómo son, pero ese no es el común denominador. También otra cosa que tienen fama los futbolistas de nuestro continente, o mejor dicho, latinoamericanos, es la indisciplina, ¿no? Que tú comentas lo que hay detrás de todo eso, ¿no? No hay procesos formativos que sumen en cuanto a disciplina, que sumen en cuanto a constancia, de que el jugador entienda que hay un resultado que es un cúmulo de cosas previas. A mí me tocó dirigir, yo tuve la fortuna en ese ascenso, en el segundo torneo, cuando ascendimos me tocó dirigir a José Luis Garcés, y yo estoy seguro que es el jugador, el futbolista panameño, el mejor futbolista panameño de todos los tiempos, en El cuanto a pistolero, que le talento, decían. el pistolero. Una locura, yo lo dirigí a él con 30 y pico años, 30 y largos, y hice muy buena relación con él. Eh, Era un tipo muy trabajador, ya en ese momento estaba disciplinado, pero él no fue un referente de talla mundial por decisión personal, porque la calidad le sobraba. Hay una foto por ahí dando vueltas de él con Luis Suárez, del Barcelona. Eh, el pistolero era Montevideo. un ídolo, un ídolo. El Sí. pistolero jugó en Nacional de Montevideo y Luis Suárez, era un ídolo para Luis Suárez en ese momento. Wow. El futbolista panameño tiene un talento que se pierde de vista. El problema es que, bueno, no tiene las condiciones para trabajar
Todavía no están todas las condiciones para trabajar, pero el potencial que hay, que yo veo en Panamá, es brutal, se pierde de vista. Es un tema estructural y de disciplina que, bueno, eso sí nos afecta a todos los latinoamericanos. ¿Cómo es el salto del ascenso a la primera división? Obviamente tú como entrenador seguramente tenías más material para estudiar al rival, a los rivales, ¿no? De primera división, seguramente ya los venías viendo desde hace tiempo atrás, pero bueno, con todo este material audiovisual, las transmisiones de televisión, podías darte cuenta y estudiar un poco más lo que se venía, ¿no? En la primera división. ¿Cambiaste mucho al equipo? ¿Te llegaron nuevos jugadores? Me imagino que había más patrocinio y sponsor en el equipo y te abrieron un poquito más esa billetera, o eso es lo que uno quiere creer, ¿no? Pero es el fútbol latinoamericano y puede pasar cualquier cosa. Mira, el cambio, el día a día te come, que es un poquito lo que yo agradezco en este momento, ¿no? Que salimos, los que no somos personal sanitario, ni personal de seguridad, ni estamos en la calle todos los días y tenemos que estar en casa, estamos viviendo como una cámara lenta. Y le doy gracias a Dios de estar viviendo esa cámara lenta porque, bueno, estoy aquí en casa, con mi esposa, con mis niños, cocinamos, hacemos tareas, jugamos y eso pues, tuvo un tiempo que no lo vivía. El paso de primera a segunda en cuanto a lo deportivo, para mí no hubo ningún cambio en ese sentido. O sea, yo planifiqué la pretemporada, arrancamos, ya me habían anunciado que íbamos a jugar un cuadrangular. En Panamá venía de visita el Palmeiras de Brasil y venía el DIM de Colombia, el Deportivo Independiente de Medellín. Equipos grandes de Sudamérica, ¿eh? Equipos grandes. A nosotros nos tocó por sorteo jugar contra el DIM. Ese DIM ese año jugaba Copa Libertadores. Y bueno, yo planifiqué mi pretemporada en lo deportivo exactamente igual. No hubieron modificaciones en la plantilla. De hecho, a finales de la pretemporada, la directiva rescinde contrato con Pistolero Garcés. O sea, yo me quedo huérfano en ataque. Pero trabajamos igual. Nosotros, yo me acuerdo que yo me tomé muy en serio ese partido contra el Dimon, que fue en pretemporada. Y bueno, ganamos 1-0. Logramos ganar 1-0. En lo deportivo el esquema y lo que se venía jugando se mantuvo. Yo, de hecho, tuvimos la bonita oportunidad, pudimos escoger estadio, nos dejaron escoger estadio. En Panamá se juega todo en fútbol de grama sintética, menos cuando se juega en el Estadio Nacional, donde juega la selección, que es el Estadio Rommel Fernández, sí. en el Rommel. Y yo pedí jugar en el Rommel. En algún momento mucha gente me tildó de loco, bueno, de muchas cosas, pero para mí el fútbol se juega en grama natural. El fútbol de verdad, el fútbol, si tú quieres vender jugadores, el fútbol élite se juega en grama natural y para mí fue un sueño jugar en la casa de la selección de Panamá y sabía que lo íbamos a hacer bien en grama natural. Entonces yo en lo deportivo no hice ningún cambio. Yo quería intentar tener la pelota nuevamente. O sea, yo no iba a cambiar la receta que nos llevó a hacer ese ascenso histórico en Panamá. Yo no cambié la receta e intentaba pues tener la pelotica, atacar con contundencia, defenderme con el balón, y así fue. La verdad es que entendía que en primera división teníamos que hacer una adaptación, por eso que te comenté antes. Nosotros no íbamos a ser ese gran protagonista como fuimos en segunda, íbamos a tener menos ocasiones de gol y los rivales iban a capitalizar más las ocasiones que tuvieran. Nosotros debutamos en primera división con un partido que jugamos muy bien, que dominamos, regalamos un foul al borde del área y el equipo rival la clavó en el ángulo en el tiro libre y nos ganaron 1-0. Eso es primera división. Yo tenía claro de que teníamos que hacer esa adaptación de segunda a primera y pasar ese mal de altura lo antes posible. Tardamos 5 jornadas en lograr esa adaptación, porque a partir de la sexta jornada el equipo, estuvimos 12 jornadas sin perder. De hecho, las últimas 8 jornadas del torneo terminamos en primer lugar, clasificamos directo a semifinales. O sea, creo que la adaptación se logró y siendo fieles a lo que nos llevó a estar en primera división. Siempre fuimos fieles a un estilo muy, muy claro de juego. No es que nos comimos primeras planas en el periódico, ni mucho menos, ni me llovían entrevistas, pero lo que te digo, yo me sentía muy cómodo en ese papel de estar calladito y llegar fin de semana y mantener esa primera posición. Claro, bueno, se dan las cosas bien y sorpresivamente para muchos, pero
pudiste llegar a la final, ¿no? Llegas contra, bueno, el equipo más grande de Panamá, llegan realmente como las víctimas. Y al final, bueno, hicieron un partidazo y no pudieron ganar. Recuerdo que perfectamente que pude ver ese partido en vivo, eh, obviamente a través de internet. Y bueno, dolió en el alma ese golazo que fue en el ángulo, ¿no? Que se clavó. Este, y bueno, lamentablemente pues se les va de las manos ese sueño, pero dejaron un legado importantísimo, dejas el equipo consolidado en la primera división, en la primera temporada. Entonces la historia va creciendo, la historia de Ángel Sánchez en el fútbol panameño va creciendo, ¿no? Te ganaste, obviamente merecidísimo, el entrenador del torneo de Apertura, ¿no? Así es. Tras ese gran papel y gran desempeño que tuvo tu equipo. Sorpresivamente se da la salida de Ángel Sánchez. Eso es extraño, pero el fútbol, reitero, de nuestro continente y puede pasar cualquier cosa. Es raro que un tipo que te saca el equipo de la segunda división, campeón absoluto, lo asciende y la misma temporada que lo asciende lo lleva a la gran final, es raro que el tipo no siga. Es raro pues que no haya continuidad en el proyecto, ¿no? Si tú me dijeras, continúa Ángel Sánchez, aquí hay más dinero, vamos a reforzar el equipo estuviera peleando la CONCACAF Liga de Campeones. No sé si peleando, pero compitiendo y bien, representando muy bien al fútbol panameño. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, una vez que terminó el torneo terminó, perdimos la final el 1 de diciembre. Como tú bien decías, nosotros nos metimos en semifinales con estaba Costa del Este y los otros 3 equipos eran los equipos más ganadores del fútbol panameño, los que más veces han quedado campeones. Eliminamos al San Francisco en semifinales, jugamos un partido de ida de visitantes espectacular, que yo hice unas modificaciones en pizarra, no tanto en el estilo de juego, sino en el esquema que utilizamos para presionar y para hacer un robo muy, muy específico al rival en una forma de juego. O sea, cortamos un cortocircuito del rival y lo capitalizamos. Ganamos 3-1 ese partido de ida. En Panamá no valen los goles de visitante. Luego en la vuelta perdimos 2-1 en casa, un partido muy sufrido, pero bueno, logramos meternos en la final. Claro. Y con todo el mérito que eso conlleva. Jugamos la final contra Tauro, contra Saúl Maldonado. Eso, otro técnico venezolano, ¿no? Ampliamente, para los que no lo conocen, el técnico Saúl Maldonado es uno de los mejores del fútbol venezolano, ha logrado cosas increíbles en el fútbol de Venezuela y es un tipo muy respetado, diría yo que de los más respetados, ¿no? A nivel de nombres grandes, ¿no? En el fútbol venezolano y estaba dirigiendo en Panamá y te lo enfrentas en la final. ¿Cómo es Saúl Maldonado? Tuvieron contacto, obviamente hacen como una rueda de prensa previa a toda la final, toda esa semana, pues como que los topan, coloquialmente hablando, ¿no? A ti y al entrenador rival y hacen como un show, ¿no? ¿Cómo es Saúl Maldonado como rival, ¿no? Tenerlo de rival. Saúl es un tipazo, Saúl es un tipo, un hombre muy correcto, una persona cercana. Saúl, pues yo pude hablar a solas con él y es un tipo que me felicitó y entendía la dificultad en lo que supone para un técnico venezolano estar haciendo una buena carrera fuera del país. Y bueno, yo pues agradezco haber jugado la final contra él y me alegra, si alguien nos iba a ganar, bueno, se dio por Saúl, bueno, me alegra por él y le felicité en su momento y le tengo muchísimo aprecio, la verdad es que le tengo muchísimo aprecio. Luego, de hecho, de mi renuncia, cuando yo renuncio a Costa del Este, pues Saúl habló conmigo y me estuvo tanteando para ver si integrábamos para trabajar juntos en otro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, le tengo muchísimo aprecio a Saúl y bueno, no se dio ganar la final, pero bueno, lo que dejamos escrito allí y lo que se hizo a nivel deportivo, nadie lo puede borrar. Ahí está. Y Costa del Este sigue en este momento en primera división, gracias a Dios. No sé si me toreaste la pregunta, que no creo, porque tú eres directo, pero ¿por qué se da la salida de Ángel Sánchez de Costa del Este después de toda la hazaña que pudieron alcanzar? Mira, yo estuve 2 años trabajando en Costa del Este y yo tengo una relación con la directiva extraordinaria, pero había un desgaste, yo estaba muy cansado.
y yo cuando estuve en primera división bueno, estuve muy limitado en cuanto a ciertas cosas, ¿no? Entonces tenía un cansancio físico impresionante, tenía un cansancio mental impresionante. No vi muy claro el tema de una renovación, o sea, no me sentí como pretendía haberme sentido, y no era un tema económico. No era un tema económico. En Panamá los salarios no son salarios exorbitantes, ni mucho menos. Y yo para continuar no pretendía más dinero. Te lo digo honestamente y es una verdad, y eso lo sabemos los que lo sabemos los que lo hablamos. Yo no pretendía más dinero por seguir en el club. A mí me quedaban 6 meses de contrato. Lo que pasa es que yo creo en las relaciones a largo plazo. Yo creo en los proyectos, ¿no? El trabajo de entrenador es un trabajo muy duro, es un trabajo muy inestable, pero la construcción de las cosas buenas en la vida lleva tiempo. Yo soy un enamorado de la historia de Ferguson en el Manchester. Me encanta que el fútbol inglés sea romántico, aunque está perdiendo ese romanticismo, pero me encanta. Me encanta cuando veo que en Alemania tal, cuando en mismo Panamá le han renovado a algún entrenador porque lo ha hecho bien. Y bueno, yo me vacié por completo y bueno, esperaba, yo, yo contaba con la confianza del club, pero bueno, siento que no se me valoró en su momento del todo, y estaba agotado. La verdad es que estaba agotado. Me han llamado algunos equipos de Panamá, espero que se Eso, pueda dar algo. eso te iba a Y preguntar. sí, Obviamente, imagino que sueñas con dirigir en el fútbol venezolano en algún momento. Este, o me equivoco, ¿te gustaría dirigir en el fútbol venezolano? no, y Oh, bien, voy a tocar un tema que no, pues, el fútbol venezolano tiene un capital, no suelo hablar de política. El fútbol venezolano tiene muchos capitales mal habidos y de muy dudosa procedencia, en especial de capital asociado con el gobierno. Yo estoy fuera del país por culpa de esa gente. Yo estoy fuera del país por culpa de mis hijos. Mis hijos no han podido disfrutar Venezuela por culpa del gobierno o de la dictadura que tenemos. Entonces, bueno, es muy difícil conseguir, sí, el Caracas y algunos pocos equipos más, pero no me veo dirigiendo en Venezuela porque pues no me gustaría que el dinero con el que me paguen sea dinero de dudosa procedencia. Me encantaría dirigir, y lo he hecho público, me encantaría dirigir alguna selección juvenil, alguna selección, alguna categoría inferior, o estar en un cuerpo técnico. Esa es una experiencia que me encantaría incorporar como aprendizaje. En Panamá en algún momento me llegaron a comentar, me decían, bueno, el problema de traer un técnico extranjero es que el técnico viene y se lleva el conocimiento, se lleva el rodaje o la experiencia y se va. Bueno, yo tengo mi casa en Panamá, mi hijo es panameño, y todo el aprendizaje que yo he hecho de fútbol lo he intentado trasladar al fútbol panameño y sembrarlo en el fútbol panameño. claro. Tú no estás de Pero bueno, paso, ahorita, pues tú no estás no, no, cobrando 3 años y te vas, ¿no? correcto, no, yo tengo mi casa, estoy pagando hipoteca, estoy pagando un Claro. préstamo de un auto, tengo mi escuela de fútbol infantil en Panamá. Estás Es decir, comprometido, pues, así es. con Total, el fútbol total, total. panameño. A mí yo me identifico con esa camisa roja. Le deseo a mis jugadores, ahorita hay varios jugadores jugando en Venezuela. Bueno, ahorita no están jugando, pero hay varios jugadores panameños en Sí. Venezuela. Mi capitán en el ascenso está jugando en Yaracuyanos, por ejemplo. Hay jugadores en el Deportivo Lara. Y les deseo que les vaya lo mejor posible. Yo me encantaría ver a la selección de Venezuela, a la selección de Panamá en el próximo Mundial. Eso es una verdad para mí indiscutible. Y ahora, Eso. bueno, Sí, adelante, ahora a adelante. ver, ahora a ver quién puede ser ese próximo técnico de la selección, ¿no? No sabemos este año cuándo arranca el fútbol de nuevo, qué pasa con las ligas. Hay Las mucha incertidumbre en eliminatorias. ese sentido. Sí, hay mucha incertidumbre en ese sentido. Te iba a preguntar, como venezolano, ¿qué sentiste cuando nombraron la federación, la hermosa federación que tenemos de fútbol en Venezuela, que se ha encargado, bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero, ¿qué sentiste cuando viste que José Peseiro, un desconocido para muchos, con todo respeto, seguramente es un buen entrenador, no lo pongo en tela de juicio ni en duda, pero ¿qué puede conocer el profe Peseiro?
del fútbol venezolano, ¿no? ¿Qué sentiste cuando la federación, bueno, porque se manejaban muchos nombres, sobre todo el de Jorge Sampaoli, que hubiera sido excepcional, hubiera sido espectacular ver a la selección dirigida por Así es. un entrenador de ese calibre, ¿no? Pero ¿qué sentiste cuando sonó el nombre de José Peseiro y lo nombraron, ¿no? Lo nombraron nuevo entrenador de la Vinotinto. Mira, a mí me encantaría tener el currículo que tiene Peseiro, esa es la verdad, pero la eliminatoria sudamericana es la eliminatoria más difícil del mundo y requiere un conocimiento previo importante. Quizás estos meses que están pasando corren, bueno, quizás no, van a correr. Nosotros íbamos a empezar a jugar una eliminatoria en marzo cuando él no tenía no iba a tener partidos de preparación. Probablemente cuando se reanude la eliminatoria no va a tener partidos de preparación, pero lo que sí va a tener es mucho más tiempo de empaparse por completo y de ver los videos que sean necesarios y de dimensionar el fútbol venezolano, de ver, yo sé que estuvo de gira y entrevistándose con los jugadores, cosa que valoro muchísimo. A mí bueno, me dolió, la verdad es que no me gustó la designación, pero ya el hecho es que, y entiendo que esa designación obedece a cosas que hay por debajo de la mesa y hay un trasfondo allí muy oscuro, ¿no? Pero en lo deportivo, yo le deseo al tipo que le vaya lo mejor porque no quiero que se pierda tiempo y que haya cambio de técnico. O sea, yo quiero que le vaya muy bien y que estemos en Qatar. Claro. Entonces, bueno, tenemos una bonita oportunidad y ya, si ya está designado, pues lo que toca es remar y ponernos la Vinotinto y desearle que le vaya lo mejor posible. No remarle en contra. Yo nunca he sido de remar en contra. Si ya es la decisión que hay y es el tipo que va a llevar el timón, pues que le vaya lo mejor posible porque su felicidad va a ser la mía. Ángel, ya vamos a terminar casi. ¿Cuál es tu sueño como director técnico? Mira, yo lo que te digo, me encantaría, me pican los pies por volver a dirigir, estar trabajando entre semana, construyendo algo, haciendo mejor a mis futbolistas, que mis futbolistas me ayuden a ser mejor. Me gustaría volver a dirigir, esa es la verdad. Ahorita en el corto plazo lo que me planteo es eso. Visualizo en el corto, mediano plazo dirigir alguna selección, como te dije antes, bueno, estoy ligado al fútbol panameño. Me encantaría trabajar en algún cuerpo técnico o liderar algún cuerpo técnico en una selección juvenil. Sueño dirigir la selección de Venezuela en algún momento. Sí. Yo de niño me hubiese encantado vestir la camiseta de la selección de Venezuela como jugador. Y eso, bueno, eso es un sueño que está allí, ¿no? Estamos trabajando. Bueno, Ángel, agradecerte por la oportunidad. Tremenda la charla que tuvimos aquí de fútbol, de tu carrera, de lo que has logrado y bueno, de tus sueños, ¿no? De lo que te falta por lograr. Espero verte pronto dirigir a un club importante, ¿no? Y bueno, espero también irlo a ver físicamente en cualquier estadio donde defiendas la camiseta que tengas que defender. Tendrás esa camiseta. Oh, gracias, Ángel. Tendrás esa camiseta, pana. Un fuerte abrazo y bueno, gracias por tu tiempo y estemos más en contacto, no te pierdas tanto. Así es. Un abrazo de gol. Abrazo, Ángel, cuídate. Vale, pana. Listo. Y de esta forma llegamos al final de este mano a mano con el Pana, donde tuvimos a un gran director técnico venezolano que supo cómo tocar la gloria en el fútbol panameño. Una gran charla amena y enriquecedora con el profesor Ángel Sánchez. Yo soy Emilio Beltrán y le doy las gracias por acompañarnos. Los espero el próximo miércoles en un nuevo mano a mano con el Pana, en una edición especial. ¿Quién será nuestro próximo invitado? Descúbrelo en mis redes sociales a partir de mañana. @Emilio Beltrán 22 en Instagram y Twitter. Y en Facebook aparezco como Emilio Beltrán Deportes. Chao, chao.